Queremos darle la bienvenida a un nuevo programa de Más Bienestar, un espacio creado para ustedes, desde la importancia de la salud. Sin salud no hay vida. De la educación, la herramienta más poderosa para transformar una sociedad. Y el desarrollo humano, que finalmente es el propósito de la existencia misma. Nos encontramos en el marco del año legislativo de lucha contra el cáncer. Un año que desde el Senado lo hemos y lo estamos dedicando no solo a concientizar, sino a generar acciones reales y concretas para evitar el cáncer, para enfrentarlo, afrontarlo y ojalá derrotarlo en muchísimos escenarios. El cáncer es una enfermedad que hoy tiene en el diagnóstico nacional 458.589 personas padeciéndolo con sus familias. Es una enfermedad que causa muchísimo dolor, sufrimiento, angustia y lamentablemente también pérdida de vidas humanas. 114.000 personas ingresaron el último año con nuevos diagnósticos de algún tipo de cáncer. Y el año anterior, lamentablemente, cerca de 33.000 personas perdieron la vida víctimas del cáncer. Por eso, la importancia fundamental de este trabajo que estamos haciendo. El marco de estos programas se llama Hay vida después del cáncer. Queremos enviar un mensaje de prevención, de conciencia, de anticipación, de educación, pero sobre todo de esperanza en relación con el cáncer. Y el programa de hoy tiene una extraordinaria invitada. Una invitada que sin duda alguna nos va a aportar muchísimo porque esperamos que este programa sea muy útil para todos y cada uno de nosotros. Estamos hablando de la doctora Luz Fernanda Súa. Ella es médica patóloga, tiene un doctorado precisamente en ciencias biomédicas y tiene un postdoctorado en biología del cáncer y pruebas moleculares del cáncer. Es la presidenta de la Asociación Colombiana de Patología y es la directora de patología del Hospital Valle de Lili en el departamento del Valle, en Cali, uno de los más y reconocidos hospitales y clínicas de este país. Con ella queremos avanzar con ustedes en relación con, hay esperanza, hay vida, pero depende mucho de nosotros mismos. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Muchísimas gracias por las iniciativas que hay en este momento desde la parte legislativa para el cáncer, no solamente por los pacientes, sino también por las sociedades científicas, las cuales somos incluidas dentro de este importante proyecto y estas iniciativas de cáncer. Se dice, doctora Luz Fernanda, que un tercio de las muertes se atribuyen a factores, un tercio de las muertes por cáncer, se atribuyen a factores como índice de masa corporal, o sea, obesidad mórbida, se obedecen a una dieta alimenticia inadecuada, comer mucha comida chatarra, comer productos ultraprocesados, etcétera, lo que conocemos que hace tanto daño, el sodio, el exceso de sal, el exceso de fritos, frituras, y también sedentarismo, que lamentablemente, y me preocupan mucho los niños cada vez más sedentarios. Sí, más obesos. Cada vez más sedentarios y cada vez más obesos. En nuestra infancia nosotros jugábamos en la calle, teníamos muchísimas prácticas de movimiento físico. Hoy vemos los niños cada vez más dedicados a los equipos electrónicos y digitales y cada vez más quietos y sedentarios. Y obviamente al consumo de tabaco y alcohol. ¿Qué tan cierta es esa estadística? Bueno, doctor, es realmente verdad. Tenemos un problema, digamos, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista de educación. Yo creo que la educación es un punto que tenemos que trabajar en la sociedad. Hemos cambiado la alimentación y muchas veces es también porque corremos en la vida. Entonces estamos buscando que nos comemos más pronto. Muchas veces no dedicamos el tiempo suficiente para un almuerzo saludable. En las escuelas y los colegios muchas veces se dedican los niños más a actividades electrónicas o actividades en las pantallas y también en la casa. Muchos de los niños, sus padres, les proporcionan esas pantallas y no juegan, como usted decía, como en los tiempos anteriores, que jugábamos en la calle, se montaba bicicleta, y todas esas actividades también hacen que empiece desde la infancia uno a sufrir esas alteraciones metabólicas que favorecen posteriormente el cáncer.
Otro punto muy importante es también el consumo de alcohol y del cigarrillo, que aunque digamos en Colombia el cigarrillo ha bajado su uso en los últimos años y con las campañas de salud, pero tenemos continuamente y constantemente pues, el uso del alcohol que se introduce también desde la adolescencia. Entonces todos esos factores hacen y que predispongan ambientalmente el cáncer. Tenemos otros factores que también son factores, digamos, genéticos asociados al ambiente y eso es lo que ha hecho que, digamos, muchas veces estemos viendo dentro de nuestros amigos, nuestras familias, más diagnóstico de cáncer. Hay una pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué tanto tiene que ver el consumo de cigarrillo con el cáncer? Bueno, está totalmente asociado a cáncer de pulmón, está asociado al cáncer de lenguas, cáncer de esófago. O sea, sí tenemos una asociación comprobada con el uso del cigarrillo. ¿Y qué tanto uso? Preguntan las personas. Claro, el consumo continuo del cigarrillo hace que tengamos, pero también tenemos unos factores genéticos predisponentes. Entonces, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en este momento diagnosticamos mujeres que nunca han fumado. Entonces uno se pregunta, y las pacientes se preguntan, y las personas se preguntan, ¿yo por qué tengo cáncer de pulmón si yo nunca fumé? Entonces tenemos factores también genéticos, los cuales se asocian a ese tipo de tumor. Y tenemos en ese tipo de tumor específicamente mujeres que son jóvenes, mujeres entre 30 y 50 años, que estamos diagnosticando de cáncer de pulmón nunca fumadoras. ¿Y cómo se explica eso? ¿Por la parte de su vínculo genético, de su trazador genético? Exactamente. Son por motivos de mutaciones específicas que tiene, digamos, la mujer y también pues, los hombres, pero específicamente lo hemos visto en mujeres y está reportado ya pues, a nivel mundial como ese cambio. Por ejemplo, en Colombia lo que estamos viendo es eso, un cambio de las personas que han dejado de fumar versus las personas que fuman. Y las personas que fuman tenemos asociados pues, a un carcinoma específicamente que se llama escamoso, pero son pacientes que son fumadores muy pesados, los llamamos fumadores pesados, que fuman más de 40 cajetillas año. El síntoma, ¿cuáles son los síntomas que normalmente, por ejemplo, en el cáncer de pulmón presenta una persona? Bueno, usualmente tienen tos, pueden empezar a tener expectoración con sangre, pueden empezar a tener pérdida de peso y tenemos un inconveniente pues importante que no tenemos una forma de hacer screening, o sea, de hacer como una búsqueda activa de esos tumores. Entonces, el hecho de que el pulmón está dentro de la caja torácica pues nos hace difícil poderlo diagnosticar muchas veces tempranamente. Por eso, pues los pacientes que tienen esta sintomatología respiratoria, pacientes que fuman y que no han podido dejar de fumar, deben tener, digamos, un continuo búsqueda pues, de ese tipo de lesiones y de esos tumores. ¿Que se buscan a través de? Se hace screening, la idea es que vayan a consulta con neumología y ellos hacen y solicitan una escanografía usualmente. En esas escanografías de alta resolución se hace la búsqueda de los nódulos y se hace el seguimiento de esos nódulos. Entonces, por eso mismo lo diagnosticamos tan tardíamente, en estadios muy avanzados, estadios 4, usualmente estamos diagnosticando en Colombia más del 80% de ese tipo tumoral, porque está dentro de la caja torácica, entonces solamente cuando ya tengo síntomas, ya son síntomas muy avanzados, entonces allí es donde lo estamos diagnosticando lamentablemente. La persona, si tiene antecedentes familiares, si ha fumado y si tiene tos, pérdida de peso, alguno de los síntomas que usted nos relata, debería ir al neumólogo, debería ir al especialista, independientemente esa tos no la puede descartar fácilmente. Exactamente. O sea, la idea es poder, con una consulta especializada, poder mirar los riesgos y poder hacer ese tipo de pruebas, ese tipo de exámenes, que son los que realmente nos van a determinar si el paciente está sufriendo o no está sufriendo de cáncer. También hay otras enfermedades que son muy prevalentes en Colombia, por ejemplo, la tuberculosis. Tenemos muchos pacientes que en este momento diagnosticamos con tuberculosis, que debería, digamos, ser una enfermedad que ya no deberíamos estar enfrentando. En el siglo XXI, sí, doctor. Esa es una enfermedad que no deberíamos tenerla, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el cáncer más anticipable, prevenible? Bueno, tenemos, digamos, varios. El primero sería el cáncer de cérvix. El cáncer de cérvix tiene una vacuna, está totalmente dirigido pues, contra el HPV. Entonces, ese tipo de tumor, digamos que sí efectivamente podemos atacarlo desde antes de su origen. Pues precisamente con su compañía y la Fundación Salvo, acabamos de erradicar un proyecto de ley que se llama El fin del cáncer cervical en Colombia.
La información que suministramos para que el Congreso lo valore es que la vacuna contra el virus del papiloma humano, que lamentablemente ha tenido unos problemas de desinformación. Exacto. Y unos problemas de educación comunitaria, lamentablemente, y que queremos superarlos, nos muestra que el 90% de las personas vacunadas podrían tener prevención del cáncer cervical. Hablamos de las mujeres. Sí, de las mujeres. Pero la vacuna no es solamente para las mujeres. También la vacuna es para los hombres y también para prevenir otro tipo de tumor. Entonces, en este momento, el proyecto está enfocado en cáncer de cervix, pero también hay cáncer producido por el HPV en los hombres, en pene. También hay cáncer de cabeza y cuello, cáncer de la parte de la amígdala, de la boca, de la lengua, asociadas al HPV. Entonces, no solamente estamos previniendo el cáncer en la mujer, sino como usted dice, la idea es poder vacunar tanto a los niños como a las niñas. ¿Se vacuna desde qué edad, doctora? Se puede empezar a vacunar desde los 9 años, más o menos, desde los 5 a los 9 años se puede empezar a vacunar. Pero desde los 5 años. Sí, pero en este momento hay algunos programas donde podemos empezar a vacunar a los adolescentes. Entonces, y como usted decía, como hubo una gran desinformación, tenemos rezagada la vacunación en muchos adolescentes y en muchos niños. La vacuna hoy es gratuita entre los 9 y los 17 años de edad para niños y niñas, hombres y mujeres. El 90% del cáncer cervical puede ser prevenido simplemente con la vacuna. Y también tiene la detección temprana, que son los tamizajes y el diagnóstico temprano, que también tiene un magnífico pronóstico. Este es un cáncer que cuando se diagnostica tempranamente puede ser superado. Sí, por supuesto. O sea, el cáncer de cervix tenemos unas lesiones que se llaman lesiones intraepiteliales, que son cáncer, se llama in situ, son cáncer, iniciales, son cáncer que no han tenido extensión, entonces hacen unos procedimientos que lo hace el gineco-oncólogo, específicamente se hace una pequeña cirugía, se hace la resección y la paciente queda curada. O sea, el fin del cáncer cervical es posible en Colombia. Exactamente, cuando lo detectamos tempranamente. El problema es que muchas veces lo detectamos de forma tardía. Allí es cuando ya no tenemos, mayores oportunidades, especialmente en estadios muy avanzados. La gente escucha una palabra que se llama metástasis. Que es cuando decimos tardío. Sí. ¿Qué significa? Yo lo sé, pero quiero que una experta lo explique. ¿Qué significa metástasis? Bueno, metástasis, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, es cuando el tumor, el tumor de cervix que se origina en el área del útero, ese tumor se ha ido a otros lugares del cuerpo específicamente. Entonces ha viajado a través de la vía linfática o de las arterias o de las venas y circula por dentro del cuerpo. Esas células van circulando y se localizan en áreas donde son más atractivas para el tumor. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el pulmón es atractivo, entonces, para ese tipo de células, y allí vuelve y se hace una siembra, otro tumor, se siembra allí y empieza a crecer. Eso es lo que queremos evitar. Exactamente. El diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz, lo que evita es la metástasis, o sea, que circule, que viaje a otros órganos, que es cuando se nos complica. Y que es lo que se llama ya un estadio 3, un estadio 4. Exactamente. Es cuando ya ha salido, de su órgano primario, que en este caso es el cervix, o cuando, por ejemplo, lo tenemos en el pulmón, que ya de pulmón viaja al cerebro, por ejemplo. Entonces ya se complica mucho más la condición del paciente. Precisamente, doctora Luz Fernanda, nuestro equipo periodístico ha preparado esta nota en donde ha consultado ciudadanos y ha preguntado sobre este tema tan desafiante del cáncer. Tristeza, frustración. En general, lo que genera es miedo. Preocupación, angustia, tristeza. Miedo, confusión, angustia. Debería ser obligación que la gente se haga el examen de cáncer, porque a los hombres también les da cáncer en los senos. El cáncer hoy ya no es muerte, es vida si tú lo agarras a tiempo. Se puede llevar una mejor calidad de vida si se puede detectar a tiempo por las cirugías y demás. Entre más pronto se pueda hacer un chequeo y se pueda generar una detección, hay más posibilidades de que las personas sobrevivan a esta enfermedad. El trajín diario y la irresponsabilidad con uno mismo. El miedo lo lleva a la no acción. Son varias cosas. Primero, el conocimiento. Segundo, la edad, que a veces la EPS no las da porque tiene cierta edad. Y tercero, los precios. Muchas personas no tienen acceso a la salud y eso es como una dificultad muy grande con relación a los chequeos. Cuando el diagnóstico llega a una persona, no solamente llega a la persona y a su vida, sino a su familia, a su entorno laboral,
a todos los escenarios en donde la persona se desenvuelve. Es una enfermedad obviamente que asusta enormemente porque está asociada a mucho dolor y está asociada a muerte. La emoción, ¿cómo la manejamos? Ustedes que son los que tienen nada menos que la responsabilidad de dar el diagnóstico. Bueno, lo que básicamente hacemos los patólogos es el diagnóstico, como usted dice. Yo creo que todos los pacientes que se han enfrentado al cáncer siempre tienen el recuerdo de la biopsia. Entonces lo que nosotros hacemos es del diagnóstico en las biopsias, en los tumores, y le determinamos cuál es el cáncer que tiene cada paciente. Eso es muy emocionalmente muy fuerte. Uno, porque el paciente una vez recibe, digamos que el informe, le es muy difícil comprenderlo. Entonces una de las recomendaciones que siempre damos es buscar un asesoramiento realmente personalizado, buscar una persona, un especialista que le pueda explicar específicamente qué es lo que tiene, cuál va a ser su pronóstico, y no recomendamos, por ejemplo, preguntar en los foros, en diferentes lugares en internet, porque el paciente va a entrar en mayor angustia. Y efectivamente la parte emocional es muy, muy fuerte y muy difícil confrontarlo. Nos encontramos que yo puedo tener el mismo tumor que tiene otra persona, pero cada tumor es una huella digital. O sea, yo puedo tener cáncer de mama, pero otra mujer puede tener supuestamente el mismo tumor que yo tengo, pero son tumores totalmente diferentes, se van a comportar diferentes, mi oncólogo me va a mandar un tratamiento diferente y yo voy a sobrevivir más o menos dependiendo de lo que yo tenga. Entonces, ese es un punto muy importante emocionalmente para afrontarlo. Claro, y lo que hemos visto, y ya lo hemos tratado aquí en Más Bienestar, es que de la emoción, somos emociones que caminamos, de la emocionalidad con la que se maneja todo en la vida, cualquier vicisitud y otras enfermedades, una quiebra económica, la pérdida de un ser querido muy especial, la vida misma está llena de altibajos, de la emoción con la cual uno enfrenta y afronta, depende el decurso en gran parte del cáncer. Sí. ¿Usted aceptaría, y lo digo por su experiencia, que de alguna manera esa emocionalidad cambia un poco el decurso, cambia un poco la forma como la persona es más receptiva o se adhiere mejor a los tratamientos, en fin? Sí, la parte emocional es muy importante, y también yo creo que la parte también de la fe, si la persona no cree en Dios, también toda esa parte hace que le vaya mejor, digamos, frente a otro paciente que puede tener su misma condición o su mismo diagnóstico. Biológicamente, ¿cómo se explica eso? Creo que la parte emocional tiene, pues nosotros segregamos muchas hormonas, segregamos adrenalina, segregamos cortisol en el estrés. Entonces el estar en relajación y cambiar, digamos, esas curvas de esos diferentes hormonas o neurotransmisores, sí efectivamente hace que lo cambie. La forma de afrontar también frente a mi familia, cómo mi familia me va a apoyar o no me va a apoyar, o de quién voy a buscar yo ayuda. Muchos pacientes inicialmente se quedan callados y se quedan solos pensando que van a poderlo superar solo y que nadie se va a dar cuenta. Pero realmente pues esto es una enfermedad que necesita apoyo familiar, necesita apoyo en el trabajo, necesita pues también apoyo del Estado. ¿Cuáles son los cánceres más comunes en Colombia? ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes? Bueno, en las mujeres tenemos el cáncer de mama. El cáncer de mama es un cáncer que si lo detectamos tempranamente es un cáncer que es curable. También tenemos muchos tratamientos, por fortuna, disponibles en el país, y lo que hemos visto es que en el transcurso del tiempo tenemos unos subtipos de tumores de mama, lo que yo le decía de la huella digital, que se van a portar muy bien. Doctora Luz Fernanda, ¿cuántas mujeres en su experiencia, qué porcentaje, mejor para decirlo más claramente, cuántas mujeres, qué porcentaje saben hacerse el autoexamen de mama? Bueno, nosotros hemos lanzado bastantes campañas de autoexamen. Usualmente yo creo que más del 70% puedo decir que lo puede hacer. Tenemos un porcentaje que nos hace falta educación. Digamos que en las ciudades grandes, nosotros en octubre siempre hacemos, digamos, el día y el mes de cáncer de mama, entonces tenemos acceso al examen de mama, tenemos acceso a poderlo conocer. Son campañas que son inclusive de forma nacional. El problema, y sí se detecta cáncer de mama muy avanzado, es en las regiones lejanas, donde nos hace falta educación, donde no llegamos, donde tenemos, digamos, regiones muy apartadas, donde, digamos, pues no hay internet,
escasamente llega a la televisión y escasamente puede llegar, digamos, un personal de salud a enseñarle a esas pacientes. Entonces, lastimosamente sí vemos aún cáncer de mama muy, muy avanzado que llega de primera vez. Entonces, eso no debería estarnos ocurriendo pues, en este momento. El porcentaje de diagnóstico temprano en relación con el cáncer de mama, el autoexamen, que aclaramos que no solamente es para las mujeres, También. los que nos están viendo, es también para nosotros los hombres. Hay un porcentaje mínimo. ¿Cuál podría ser el porcentaje? Sí, el porcentaje de hombres que les da cáncer de mama es menos del 10%, pero sí al año, yo trabajo pues, específicamente en cáncer de mama, sí vemos hombres con cáncer de mama. Tenemos pacientes hombres con cáncer de mama. ¿Qué otro cáncer es frecuente en Colombia? Tenemos el cáncer de próstata en hombres, que es un punto pues, importante y también a invitar a los hombres que se hagan el examen. Pues hay que ir al urólogo y obviamente el examen es un poco incómodo, pero es la única forma de hacer también la detección temprana del cáncer de próstata. Sí, y hay muchos mitos sobre el examen de próstata. ¿A partir de qué edad nosotros los hombres debemos hacernos y visitar al urólogo para hacernos el examen de próstata? A partir de los 40 años o antes, si usted tiene algún síntoma, digamos, pues urinario, problemas para orinar básicamente. Que son que se disminuye el chorro, que la misión es difícil, que hay goteo. Exactamente. Entonces, esa es la edad, digamos, de prevención. Hay que tener también en cuenta si tu familia ha tenido cáncer de próstata o cáncer de mama también. O sea, si la mamá ha tenido cáncer de mama y el papá ha tenido cáncer de próstata, es muy importante uno empezar a consultar tempranamente porque a veces está asociado a factores genéticos, o sea, heredados, que yo puedo haberlo recibido y tener cáncer tempranamente. A partir de los 40 años. Sí, ¿Y 1 o 2 veces al año? Pues una vez al año hay un seguimiento que se hace con una prueba, que es prueba sanguínea, que es del PSA, que va determinando pues, los niveles, pero al menos pues, una vez al año. De todas formas, el urólogo es el que va determinándole cuándo, si tiene que regresar o no regresar, si tiene la próstata grande, si está hiperplásica. Bueno, ya es una condición que hay que seguir. ¿Qué tan eficiente es el antígeno prostático? Pues para el seguimiento, digamos que sí, es bien, pero es un complemento. O sea, nosotros todos los exámenes que tenemos son complementos. ¿Y por qué le pregunté? Porque hay un error. Por evitar ir al urólogo, se toma el antígeno. Exacto, dice, me salió bien. Y se quiere evitar pues, el examen manual. Exactamente. El examen de tacto de próstata. Exactamente. Es un error. Exactamente, es un error. Y todo lo que hacemos en la medicina, y yo que trabajo directamente en laboratorios y diagnósticos, somos complementarios. O sea, nosotros tomamos digamos, una muestra, tomamos las imágenes, la historia clínica, o sea, hacemos un círculo completo de todo lo que le han hecho al paciente para emitir el diagnóstico. O sea, no es solamente el tejido, sino todo el contexto del paciente. Por eso mismo, si se hace pues, una prueba sanguínea, usted necesita contexto completo, porque usted puede estar retrasando también un diagnóstico temprano. Y eso es lo otro, ¿no? Hacerse exámenes de laboratorio y usted mismo tratar de interpretarlo, sí, ¿no? Exactamente. No cometa ese error porque ese error lo angustia y sin embargo no le soluciona nada. Exactamente. Podríamos quedarnos aquí muchas horas más, porque sin duda alguna creo que todos estamos aprendiendo sobre este tema tan desafiante como es el cáncer. En el año legislativo queremos disminuir el cáncer en Colombia. También somos conscientes que está aumentando, seguramente por lo que hemos mencionado, estilos de vida no saludables, sobrepeso, sedentarismo, consumo de alcohol, consumo de tabaco, todo lo que está relacionado también con la huella ambiental y con, por supuesto, con la radiación. Algún día hablaremos sobre el uso abusivo de los equipos y también el cáncer, porque también ya hay investigaciones sobre eso. Hay asociaciones a la radiación. Ya las hay, ¿cierto? Sí. ¿Sobre el uso excesivo del celular y cáncer? No, pues no se ha demostrado exactamente, digamos, esa asociación, pero como le digo, es multifactorial. También depende del lugar donde nos encontremos, porque si hay antenas y si hay lugares donde tenemos mayor radiación, eso sí afecta el cuerpo humano. Y finalizo con una pregunta, doctora Luz Fernanda. ¿Cuántos pacientes en grupos de 10 pueden sobrevivir, superar, controlar e incluso curarse del cáncer si tienen una detección temprana?
Bueno, si la detección es temprana y dependiendo del subtipo tumoral, uno puede decir que pueden ser los 10 o pueden ser 7 de 10, dependiendo del subtipo de tumor que estemos hablando, de dónde se origine, si es de mama, si es de próstata. Pero entre más temprano es el estadiaje, o sea, entre más temprano lo detectemos, más va a ser la posibilidad de curarnos, de curación. Porque una vez también podemos tratarlo, digamos, hay tratamientos, lo tratamos, lo curamos y hacemos unos seguimientos que posteriormente ese paciente tiene uno riesgo de recaer. Y tenemos los estadios tempranos que sí curamos. Pues el mensaje es muy claro. Escuchemos nuestro cuerpo. Aprendamos a escucharlo. Démosle prioridad a nuestra salud por encima de todo. Es la prioridad de cada quien y es nuestra propia responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que hacer rápidamente lo que corresponda para buscar cómo cuidarnos. Obviamente aquí desde el Senado estamos trabajando para mejorar la política pública, aumentar las capacidades de tratamiento en región, unidades oncológicas en regiones, que es donde más tenemos dificultades, mejorar los tiempos de atención, mejorar la calidad de la atención, mejorar la tecnología en la intervención del cáncer. El acceso a nuevas terapias. El acceso a nuevas terapias. Ya hablaremos, tendremos un programa especial donde vamos a hablar, por ejemplo, de cómo y cuáles son los tratamientos que existen para el cáncer hoy en Colombia. Y para tener una ilustración, estamos haciendo una radiografía general del cáncer y de que sí existe vida después del cáncer. Y lo que usted nos acaba de decir, doctora Luz Fernanda, a mí me parece que es tremendamente importante y para mí esperanzador, que de cada 10 personas con un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz y una atención oportuna y de calidad, podemos mínimo sacar 7 personas y salvarles la vida. Pero podríamos lograrlo más, obvio, depende de algunos de los tipos de cáncer, porque algunos son realmente muy agresivos e incluso difíciles de tratar, pero muchos no lo son. Y lo que es más común en Colombia es que muchos de los que son comunes en Colombia son prevenibles y son tratables. Y de eso es de lo que hoy estamos hablando con ustedes. Queremos darle gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, y muchísimas gracias por la invitación. Y a su equipo y a todos los miembros de la Asociación Colombiana de Patología. Esta es una de las especialidades médicas más complejas, y se los digo como psicoterapeuta, porque tienen que ver lamentablemente con el diagnóstico de las enfermedades. Son a quienes les toca decir, usted tiene esto. Exactamente. Pero también son quienes nos dan la esperanza de que nos diagnostican y si lo hacen temprano, nos dan el camino para que enfrentemos de manera positiva esa enfermedad y logremos superarla. Sí. Muchas gracias. Nos vemos en un nuevo capítulo próximamente de Más Bienestar.